Página 6. El mundo de Odiseo, por Moses E. Finley, 1954. Capítulo 1. Homero y los griegos. Por convenio general de los críticos, escribió el Dr. Johnson, la primera alabanza al genio le es debida al escritor de un poema épico, porque éste requiere la reunión de todas las fuerzas que son, cada una por separado, suficientes para otras composiciones. Estaba pensando en John Milton cuando dijo eso, y terminó su biografía del poeta inglés con las siguientes palabras: su obra no es el más grande de los poemas heroicos únicamente porque no es el primero. Ese título lo ha ocupado para siempre Homero, a quien los griegos llamaron simplemente el poeta. Ningún otro poeta, ninguna otra figura literaria en toda la historia ocupó, por tal motivo, un lugar en la vida de su pueblo como lo hizo Homero. Fue su símbolo preeminente de nacionalidad, la autoridad intachable de su historia primitiva, y una figura decisiva en la creación de su panteón, e igualmente su más amado y constantemente citado poeta. Dice Platón, la República 606 que había griegos que creían firmemente que Homero ha formado a Grecia, que leyéndolo se aprende a gobernar y dirigir los negocios humanos, y que no puede hacerse cosa mejor que regirse por sus preceptos. Frente a tal juicio, se empieza viendo a la Ilíada y la Odisea como una Biblia o como un gran tratado de filosofía, para encontrarse solamente con dos largos poemas narrativos, uno de ellos dedicado a unos pocos días de la guerra de 10 años entre griegos y troyanos, y el otro a los contratiempos de Odisea, a quien los romanos llamaron Ulises, durante el regreso a su patria. Homero era el nombre de un hombre, no el equivalente griego de anónimo, y este es el único dato cierto sobre él. ¿Quién era? ¿Dónde vivió? ¿Cuándo hizo sus composiciones poéticas? Son cuestiones que no podemos contestar con seguridad, como no pudieron hacerlo los mismos griegos. En verdad, es probable que la Ilíada y la Odisea que leemos fueran obra de dos personas, y no de una sola. Están en el comienzo de la existencia de la literatura griega, y por consiguiente de las letras europeas, acompañadas de los escritos de Hesíodo, quien vivía en Grecia central del distrito llamado Beocia. Los eruditos modernos piensan que seguramente la Ilíada, y probablemente también la Odisea, no fueron compuestas en la Grecia continental, sino en una de las islas del mar Egeo, o quizás más lejos hacia oriente, en la península del Asia Menor, actualmente Turquía. Y creen que el periodo entre los años 756 y 650 a.C. fue el siglo de esta primera literatura suya. Acerca de la larga historia de los griegos, anterior a los tiempos de Homero y Hesíodo, los fragmentarios testimonios de la época se limitan a unos cientos de tablillas de barro en lineal B, y el mudo testimonio de las piedras, la alfarería y los objetos metálicos desenterrados por los arqueólogos. El análisis intrincado de los restos de los nombres de lugares ha demostrado que el pueblo que hablaba la lengua griega, pero que ignoraba el arte de la escritura, apareció en la escena hacia el año 2000 a.C. Nadie sabe de dónde vinieron originalmente. En los días de Platón, unos 1500 años más tarde, se habían extendido un inmenso territorio, desde Trebisonda, acerca de extremo oriental del Mar Negro, hasta las costas mediterráneas de Francia y del norte de África, contando entre todos quizás 5 o 6 millones de almas. Aquellos inmigrantes no fueron en modo alguno los primeros habitantes de Grecia, ni vinieron como conquistadores altamente civilizados a dominar tribus salvajes. Los arqueólogos han descubierto datos reveladores de civilizaciones pregriegas avanzadas, algunas mostrando huellas pertenecientes a la Edad de Piedra, anteriores a año 3000 a.C. Con mucho, el nivel del progreso social y material en aquella región superaba al de los recién llegados. Cuando llegó el pueblo que hablaba la lengua griega, no era una emigración en masa, ni era una horda que todo lo arrasaba, ni un gran convoy de carretas atravesando el difícil terreno montañoso de la Grecia septentrional,
así como tampoco una expedición colonizadora organizada, sino que más bien se trató de un proceso de infiltración, quizá con uno o dos movimientos en masa. La mente humana sufre extraños errores en las perspectivas del tiempo cuando se somete a consideración el pasado remoto, los siglos se convierten en años y los milenios en décadas. Exige un esfuerzo consciente el rectificar esta idea para apreciar que una infiltración a través de varios siglos no les parece a los participantes un simple movimiento organizado. Dicho de otro modo, de los griegos, ni los nativos en cuyo mundo entraron aquellos, tuvieron probablemente idea alguna de que algo grande e histórico estaba ocurriendo. En lugar de esto, veían presentarse pequeños grupos, algunas veces pacíficos y de ninguna manera dignos de tomarse en cuenta, otras veces perturbadores e incluso violentos destructores de vidas y modos de vida. Tanto biológica como culturalmente aquellos signos fueron de constante mezcla. Se recuerda esto claramente en la Odisea, 19, 172, 7, cuando dice Odiseo, mezclando nombres griegos y aborígenes, en medio del minoso Ponto, rodeada del mar, existe una tierra fértil, Creta, a donde hay muchos, innumerables hombres, y 90 ciudades. Allí se oyen mezcladas varias lenguas, pues viven en aquel país los aqueos, los magnánimos cretenses indígenas, los cidones, los labios, que están divididos en 3 tribus, y los divinales pelasgos. Los restos de esqueletos muestran la fusión biológica. El lenguaje y la religión aportan la prueba principal con respecto a la cultura. El producto final, después de 1000 años poco más o menos, fue pueblo histórico que llamamos los griegos. En el sentido verdadero, los emigrantes originales no eran griegos, sino un pueblo que hablaba proto-griego, y que llegó a ser uno de los elementos en un compuesto posterior que puede reclamar con razón ese nombre. Los anglos y los sayons en la Gran Bretaña presentan una analogía adecuada, no eran ingleses, pero habrían de hacerse algún día ingleses. Tardaran los griegos más de 1000 años en adquirir un nombre suyo propio, de actualmente tienen 2. En su propia lengua son helenos y sus naciones la Hélade. Graeci es el nombre que les dieron los romanos y que adoptó más tarde toda Europa. Por otra parte, en la antigüedad sus vecinos orientales usaban además un tercer nombre para llamarlos, jonios, los hijos de Javán del Antiguo Testamento. Y los 3 son tardíos, porque no encontramos ninguno de ellos aplicado genéricamente en Homero. Él llamó a su pueblo argivos, dánaos, y más frecuentemente aqueos. La historia de esta nomenclatura es muy confusa. En Homero, Elas es tan solo un distrito de la Tesalia meridional, Graia un sitio de Beocia junto al límite de Atenas. Después de Homero, Aquea y Argos sobrevivieron pero fueron degradados a nombres de lugares locales, en el sur de Grecia. Nadie sabe con certeza por qué Elas y Graia fueron ascendidos, ni la razón de que los romanos adoptaran el último como nombre genérico, también conocido, aunque no muy común, en escritos griegos desde fines del siglo IV a.C. También resulta ocioso especular acerca de cuándo un nombre se volvió de uso común. Como en las tablillas de Lineal B no hay ninguna clave, para nosotros el principio está en la Ilíada y la presencia en ella de un nombre común, o nombres, en un símbolo de que ya había comenzado la historia de Grecia propiamente dicha. Pero había más que un nombre, y también eso sirve de símbolo de la diversidad social y cultural que caracterizan a Elas tanto en su infancia como en toda su historia, por muy poco que pueda verse en los 2 poemas homéricos. Sin embargo, un elemento fue notablemente estable en todo tiempo. La lengua con la cual entraron los emigrantes en Grecia se clasifica como miembro de una numerosa familia indoeuropea, que comprende las antiguas lenguas de la India, sánscrito, y de Persia, el armenio, las lenguas eslavas, varias lenguas bálticas, por ejemplo, el lituano, el albanés, las lenguas itálicas, entre ellas el latín y sus descendientes modernos,
el grupo celta, del cual el gaélico y el galés han conservado alguna vitalidad hasta nuestros días, las lenguas germánicas, y varias lenguas muertas, en un tiempo habladas en la región mediterránea, como el hitita, redescubierto actualmente, el frigio y el ilirio. Durante mucho tiempo, hasta el año 300 a.C. aproximadamente, el griego era una lengua con varios dialectos. Pero las diferencias entre ellos eran principalmente cuestiones de pronunciación y de letreo, y con menor frecuencia de vocabulario y sintaxis. Eran considerables, pero no tan grandes como para hacer totalmente ininteligible a quien hablaba uno de los dialectos para quienes hablaban otro, quizás no más que en el ejemplo sumamente moderno de un napolitano que va a Venecia. Incluso el dialecto poético artificial de Homero, con su base eólica incrustada en una estructura jónica y sus muchas palabras y formas forjadas por las exigencias de la métrica, aparentemente lo comprendían bastante bien tanto los incultos como los instruidos en todo el mundo griego. Cuando comenzaron los griegos a escribir había sido siempre un secreto encerrado en las tablillas de Creta y de Micenas. Las investigaciones más recientes sugieren que la fecha puede ser tan remota como el año 1500 a.C. El punto decisivo, sin embargo, vino considerablemente más tarde, cuando los griegos adoptaron el llamado alfabeto fenicio. Con los signos vinieron los nombres fenicios para las letras, de tal modo que palabras semíticas, alef, buey bet, casa, se convirtieron en sílabas sin sentido en griego, alfa, beta, y así sucesivamente. El proceso de este préstamo no puede ser descrito o fechado ni siquiera aproximadamente, los testimonios van desde el año 1000 al 750 a.C. Lo único cierto acerca de este proceso es su carácter racional y deliberado, pues quienquiera que fuese el responsable de ello hizo mucho más que solo imitar. No se copió simplemente el sistema de caracteres fenicios, se modificó radicalmente para adaptarlo a las necesidades de la lengua griega, que no tiene relación con la familia de las lenguas semíticas. Poseedores de esta notable invención, los griegos podían ya registrar todo lo imaginable, desde el nombre del propietario grabado en una vasija de arcilla hasta un poema de la extensión de un libro, como la Ilíada. Pero lo que ellos escribieron y lo que aún se conserva son cosas sumamente desproporcionadas en su volumen. La literatura antigua, entendida con tal amplitud que comprendía ciencia, filosofía y análisis social, así como bellas letras, tuvo que sostener una grave lucha para sobrevivir. Las obras de Homero, Platón y Euclides fueron escritas a mano sobre rollos, ordinariamente hechos de papiro. De los originales se hacían copias, siempre a mano, sobre papiro, o más tarde en pergamino, vitela. Ninguno de estos materiales es perdurable. Lo que sobrevivió fue, aparte de algunas excepciones accidentales, lo que se juzgó digno de ser copiado y vuelto a copiar durante centenares de años de la historia griega y después, durante los siglos de la historia bizantina, en los cuales los valores y las modas cambiaron más de una vez, con frecuencia radicalmente. Lo poco que ha llegado a nosotros a través de este proceso de criba se muestra fácilmente. Se conocen los nombres de unos 150 autores de tragedias griegos más, aparte de raros fragmentos citados por autores o antólogos griegos o romanos de época posterior, se conservan únicamente las obras de 3 atenienses del siglo V a.C. Pero esto no es todo. Esquilo escribió 82 obras teatrales, y tenemos solo 7. Sófocles, según se dice, escribió 123, de las cuales existen todavía 7 y podemos leer 18 o 19 de las 92 de Eurípides. Además, lo que leemos, si es un original griego, es un texto laboriosamente colacionado de manuscritos medievales, generalmente de los siglos XIV y XV de nuestra era, producto final de un número desconocido de sucesivas copias, y por consiguiente de transcripción posiblemente deformada.
solamente en Egipto fue posible que duraran indefinidamente los textos escritos en papiros, gracias a la deshidratación natural proporcionada por las peculiares condiciones climáticas. Egipto cayó bajo el dominio griego durante el imperio de Alejandro Magno, a partir del cual muchos griegos emigraron hacia el Nilo. Desde el siglo III a.C., hasta la conquista de los árabes 1000 años más tarde, el griego fue el lenguaje culto en Egipto, y muchos de los papiros hallados contienen fragmentos literarios que son mucho más antiguos que los de los manuscritos medievales. En algunos casos, las obras de los poetas líricos Alceo y Baquílides, algunas comedias de Menandro, los mimos de Heronda, el pequeño libro de Aristóteles sobre la constitución ateniense, los papiros han dado a luz nuevamente obras notables que estaban totalmente perdidas. Es, sin embargo, tan pequeño su número que permite subrayar el hecho de que el proceso de eliminación había tenido lugar mucho antes de los copistas monásticos de la cristiandad medieval. En la biblioteca establecida en Alejandría por los gobernantes griegos de Egipto en el siglo III a.C., la biblioteca más grande del mundo antiguo, solo 74 o 78 de las 92 tragedias de Eurípides podían consultarse, hecho que revela una considerable pérdida en el espacio relativamente corto de 2 siglos. Después, en Alejandría y en todas partes, los eruditos y bibliotecarios se defendieron del proceso de la falta de uso, conservando muchas obras por las cuales había decaído o muerto el interés general. Pero los primeros siglos de la era cristiana aquellos esfuerzos dejaron de realizarse y la desaparición de libros antiguos fue cada vez más rápida. Los papiros de Egipto muestran también con toda claridad que, en la lucha por la supervivencia literaria, Homero no tuvo rival. De todos los restos y fragmentos de obras literarias hallados en Egipto que han sido publicados hasta 1963 hay un total de 1596 libros o sobre autores cuyos nombres son identificables. Esta cifra representa ejemplares, no títulos separados. De los 1596, cerca de la mitad eran copias de la Ilíada o la Odisea, o comentarios sobre ellas. La Ilíada superaba en número a la Odisea por cerca de 3-1. El autor inmediato más popular era el orador Demóstenes, con 83 papiros, incluidos también los comentarios, seguido de Eurípides con 77 y Hesíodo con 72. Platón estaba representado solamente por 42 papiros, Aristóteles por 8. Estas cifras se refieren sin duda a copias de libros hechas por los griegos en Egipto después de Alejandro, pero con toda seguridad indican que pueden considerarse como sumamente típicas del mundo griego en general. Si un griego poseía libros, esto es, rollos de papiro, era casi tan seguro que poseía la Ilíada y la Odisea como algo del resto de la literatura griega. Más aún, si era cultivado, un griego debía conocer de memoria largas tiradas de los 2 poemas. El conservador dirigente ateniense del siglo V a.C., Nicias, en su afán de educarlo como un auténtico caballero, llegó a obligar a su hijo a aprendérselas completas de memoria. Genofonte, Symposium 3.5. Hubo pensadores entre los griegos que dudaban de que aquello fuera bueno o deseable. A los que llamaban a Homero instructor de la Hélade, Platón, la República, 607 a, les replicaba sí, él es el más grande de los poetas y el primero de los trágicos, pero una sociedad más justa desterraría toda poesía con la sola excepción de los himnos en honor de los dioses y los elogios de los grandes hombres. 2 siglos antes, el filósofo Genófanes había protestado porque Homero y Hesíodo atribuyeron a los dioses todo lo que entre humanos era reprensible y sin decoro, robos, adulterios y el recíproco engaño. Mucho antes que Platón, reconoció la tremenda influencia de Homero sobre los griegos y pensaba que el efecto era totalmente malo. Homero, esencial es recordarlo, no era exclusivamente poeta, era un narrador de mitos y leyendas. Desde luego,
El proceso de la formación de mitos había comenzado entre los griegos muchos siglos antes y progresó continuamente dondequiera que hubiese griegos, siempre por la palabra hablada y ceremonialmente. Era una actividad del más alto nivel social y humano, no solamente el casual ensueño de un poeta o de un campesino imaginativo. El tema esencial del mito era la acción, no las ideas, los credos o las representaciones simbólicas, sino acontecimientos, ocurrencias, guerras, inundaciones, aventuras por tierra, mar y aire, luchas familiares, nacimientos, casamientos y muertes. Cuando los individuos escuchaban a los narradores durante los ritos, los juegos ceremoniales u otras ocasiones sociales, vivían a través de una experiencia ajena. Creían implícitamente al narrador. En la imaginación mítica va incluido, siempre, un acto de creencia. Sin la creencia en la realidad de su objeto, el mito perdería su base. Eso puede ser verdad para los salvajes, se puede objetar en este punto, pero los griegos no eran salvajes. Eran demasiado civilizados para creer que fue el dios Poseidón quien corporalmente impidió que Odiseo llegara a su hogar en Ítaca, o que Zeus empreñó a Leda disfrazado de cisne, o que había hechiceras como Circe con poder de transformar a los hombres en cerdos. No eran sino cuentos simbólicos, alegorías, parábolas, quizás reflejos de ensueños del inconsciente, que transmitían complicados análisis y visiones interiores éticos y psicológicos. Nada podía ser más erróneo. Siempre que puede estudiar el mito que aún está vivo y no momificado, no guardado en un relicario en el repositorio indestructible, pero sin vida de las religiones muertas, el antropólogo descubre que el mito no tiene la naturaleza de la ficción. Sino que es una realidad viva, de la que se cree que sucedió alguna vez. Los griegos de Homero no fueron hombres primitivos como los habitantes de Trobriand, descritos por Malinowski. Vivían en lo que se llama con frecuencia, convencionalmente, una sociedad arcaica. Y los griegos de los siglos posteriores fueron un pueblo notablemente civilizado. No obstante, la amargura de Genófanes en el siglo VI a.C. y la de Platón en el IV, prueba que respecto al mito muchos de sus conciudadanos compartían el punto de vista de los trobriandos, o que por lo menos estaban más cerca de este que del punto de vista simbólico. Platón mismo no tenía dudas acerca de la veracidad de la historia. En Homero era la filosofía y la moralidad lo que él rechazaba, los conceptos de justicia y de los dioses, del bien y del mal, no la leyenda de Troya. No debemos subestimar la proeza intelectual que fue para las generaciones posteriores el desenredar las hebras de las leyendas homéricas para crear de nuevo la guerra de Troya sin las flechas de Apolo o la Odisea sin el aliento de Poseidón produciendo galernas. Pocos griegos llegaron a rechazar francamente el mito tradicional como lo hizo Genófanes. Entre ese extremo y la aceptación primitiva en toda su plenitud había muchos puntos intermedios, y en cada uno de ellos hay una determinada cantidad de griegos. A fines del siglo V a.C., el historiador Heródoto dijo, 2.45, los helenos cuentan muchas cosas sin el debido examen, entre ellas está el necio mito que refieren sobre Heracles. Ese mito describe cómo Heracles, más conocido actualmente en la forma latina, Hércules, fue a Egipto, estuvo a punto de ser sacrificado a Zeus, y en el momento último derribó a todos sus captores. ¿Qué necedad es esto?, dice Heródoto, cuando un estudio de las costumbres egipcias revela que los sacrificios humanos eran imposibles entre los egipcios. Pero a Heródoto no se le hizo difícil creer que Heracles existió de hecho en el pasado. En realidad pensaba que hubo dos. Heródoto fue un hombre que viajó mucho y entre sus descubrimientos halló mitos y cultos de Heracles, o fenómenos paralelos, en todas partes, en el Tiro fenicio y en Egipto tanto como entre los helenos. Trató de encontrar la verdad en la fábula y de reconciliar las contradicciones y las discrepancias.
Una de sus conclusiones fue que el nombre de Heracles era de origen egipcio, por lo cual, más tarde, Plutarco lo acusó de amante de los bárbaros, y que había de hecho dos figuras de ese nombre, un dios y un héroe. ¿Qué otra cosa pudo haber hecho Heródoto? La tradición acumulada, durante siglos, de mitos y leyendas sagrados y profanos, era todo lo que había en el camino de la historia griega primitiva. Ciertos datos obviamente se contradecían a sí mismos desde el comienzo. En cierto aspecto, los antiguos griegos fueron siempre un pueblo dividido en su organización política. En tiempos de Heródoto, y durante muchos años antes, había colonias griegas no solamente en toda el área de la Hélade moderna, sino asimismo a lo largo de las costas del Mar Negro, en lo que ahora es Turquía, en la Italia meridional y Sicilia oriental, en las costas del norte de África y en el litoral de la Francia meridional. Dentro de esta elipse, de unos 2.400 kilómetros de extremo a extremo, había cientos y cientos de comunidades, con frecuencia diferentes en su estructura política y tenaces siempre en destacar sus soberanías separadas. Nunca en el antiguo mundo fue aquello una nación, un simple territorio nacional bajo un gobierno soberano, llamado Grecia, o cualquier sinónimo de Grecia. Un mundo de este tipo no podía producir una mitología nacional coherente y unificada. En los primeros siglos, cuando la creación de mitos era un proceso activo en su etapa más vital, necesariamente sufrían los mitos constantes alteraciones. Cada nueva tribu, cada nueva comunidad, cada cambio en las relaciones de poder dentro de la élite aristocrática, significaba algún cambio en las genealogías de los héroes, en la amplitud de los feudos de las familias antiguas, en las delicadas relaciones entre hombres y dioses. Obviamente, la nueva versión resultante en un área no coincidía con las decenas de nuevas o viejas versiones existentes en otras regiones ni se intentaba unificarlas. Los narradores de mitos y sus auditorios no eran eruditos, tomaban parte sus propias actividades sociales y no se preocupaban en lo absoluto de los mitos de otros. Era un mundo enteramente distinto el que existía cuando un historiador como Heródoto emprendió el estudio de la mitología comparada. Fue necesario manipular las narraciones tradicionales, manipularlas y no desecharlas. Fueron confrontadas para determinar su consistencia interna, corregidas y ampliadas con el conocimiento adquirido de los registros y tradiciones mucho más antiguos de otros pueblos, egipcios y babilonios en particular, y racionalizadas siempre que fue posible. Purificadas de esta manera, podían conservarse aquellas narraciones tradicionales como historia, sino como algo más. No se ha conocido nunca una sociedad humana sin mitos, y ciertamente es dudoso que una sociedad tal sea posible. Una medida del progreso del hombre de sus orígenes más primitivos hasta lo que nosotros llamamos civilización es la manera en que domina sus mitos, su habilidad para distinguir entre las zonas de comportamiento, la extensión en que somete cada vez más su actividad al gobierno de la razón. En este proceso los griegos fueron extraordinarios. ¿Acaso su más grande conquista sea su descubrimiento, más exactamente el descubrimiento de Sócrates, de que el hombre es aquel ser que, si se le hace una pregunta racional, puede dar una respuesta racional? 8 Homero se hallaba tan lejos de Sócrates que ni siquiera concibió al hombre como un conjunto psíquico integrado. No obstante, Homero representa la primera etapa en la historia del dominio griego sobre sus mitos. Sus poemas son frecuentemente pregriegos, por así decirlo, en su tratamiento del mito, pero hay también en ellos llamaradas de algo más, de un genio ordenador del mundo, que logra armonizar al hombre y a la naturaleza, a los hombres y a los dioses, en tal forma que los siglos sucesivos pudieron extender y elevar esta armonía hasta lograr la gloria del helenismo. Si es cierto que la historia europea comenzó con los griegos, es igualmente cierto que la historia griega comenzó con el mundo de Odiseo. Y, como todos los comienzos humanos, tuvo tras de sí una larga historia. Pues la historia,
Como hizo notar Jacob Burckhardt, es el campo de estudio en que no se puede empezar con el principio. Fin del capítulo 1. Página 10.